Genial. Buenos días. Espero que todos ustedes están bien, con la energía y con la atención puesta aquí. Nos encanta que aunque terminamos una serie, bueno, esto no lo hemos movido todavía, lo vamos a quitar. Pero hoy estamos empezando una nueva serie de charlas tratando un tema que es muy puntual, especialmente cuando nos referimos a esta época del año en la que celebramos o recordamos Semana Santa, ¿cierto? Así que bienvenida a Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Aunque cuando ustedes ponen norte de Bogotá, el norte es más hacia Suba. Pero estamos ubicados en este lugar y nos encanta que ustedes estén una vez más aquí y bienvenidos a esta nueva serie que hemos titulado Una cruz, diferentes perspectivas. ¿Les ha pasado que a veces ustedes están viendo algo y están seguros de algo y de repente encuentran o escuchan a otra persona que dicen, pero la verdad es que yo estaba viendo lo mismo y sin embargo vi algo completamente diferente? ¿Les ha pasado eso? ¿Ok? Pasa mucho con nuestras esposas, ¿cierto? Y yo, pero es que yo lo vi, o yo no lo vi, ¿cierto? Y ellas llegan y lo ven, ¿cierto? Pero eso es normal y ocurre en todas las esferas de la vida, que simplemente estamos mirando en una dirección y aunque estamos viendo la misma cosa, el mismo evento, la misma circunstancia, podemos llegar a conclusiones completamente diferentes a las que otra persona pudiera llegar, ¿cierto? Y cuando nosotros nos referimos a la cruz y al evento de la cruz, pasa algo similar. Aunque muchas personas estaban viendo el mismo evento, cada uno logró sacar sus propias conclusiones. Y simplemente pensando en eso, quiero parafrasear lo que alguien escribió. Y dice, no importa qué tan antiguo o nuevo, qué tan pequeño o grande sea un pueblo o una sociedad, siempre hay espacio para una iglesia o para una capilla. ¿Les ha pasado eso? Que van a un pueblito y resulta que no hay teatro, no hay cine, no hay estadio, pero hay algo que nunca puede faltar, ¿cierto? Y es una pequeña iglesia. Independiente del tamaño, del diseño, siempre hay espacio para una capilla. Y luego esa persona añade, siempre habrá una cruz que brille con el sol de cada mañana y que a la vez nos recuerde la historia de un redentor. Eso es cierto. No importa qué tan nómada, no importa qué tan escondidos estén o estemos, siempre va a haber algo que nos va a recordar la historia de un redentor. Y es imposible pensar en el redentor y no pensar en la cruz, ¿cierto? De hecho, la historia de la cruz es imposible negarla. ¿Quién puede negar la historia de la cruz? Históricamente es imposible. Es un evento que nadie puede negar y nadie debería olvidar. Sin embargo, ¿cuántas personas han mirado al madero con los ojos y el corazón incorrecto? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana. Y en esta serie tenemos la intención de que podamos ver a la cruz, recordar la historia de ese hombre que fue condenado a morir crucificado aún sin las mínimas muestras de culpabilidad, pero que lo hagamos con la manera o con los ojos y el corazón correcto. Que nuestra perspectiva de la cruz y de lo que allí pasó sea visto con los ojos correctos y con el corazón correcto y que estemos alineados con el propósito de Dios. Porque son muchos los que han observado el madero, los que han observado la cruz, y aún así son pocos los que han conocido la historia real, los que han experimentado la historia real. Muchos hay que aunque están cerca de la cruz, siguen estando lejos de Cristo. Esa es una realidad. Y ¿saben? Esa no es solamente una realidad para las personas que aún no han experimentado salvación. Con todo les digo que puede ser una realidad para cada uno de nosotros que llevamos años quizá en el Evangelio. Podemos sentirnos cerca de la cruz, pero aún así estar lejos de Cristo. Esa es una realidad. Entonces, pensamos en eso y decimos, ¿cuál es la forma
de ver o cuál es la perspectiva correcta de la cruz. Y nos encontramos con un ejemplo. Nos encontramos que parte de esas personas y diferentes personas que pudieron presenciar el evento de la cruz, una de esas personas o de esas personas eran los soldados romanos, ¿cierto? Y los soldados romanos fácilmente nos pueden servir de ejemplo o la forma en que podemos ver o identificar un gran segmento de la humanidad. Personas que aunque estuvieron ahí, que aunque fueron testigos de la historia más injusta, pero a la vez más maravillosa, se perdieron de lo más importante. Y estuvieron ahí todo el tiempo. De hecho, cuando nosotros vemos el relato bíblico, ¿quién pudo presenciar más de cerca lo que ocurrió con Jesús que los mismos soldados? Y claro, habían otras personas ahí, estaban los sacerdotes, estaban los mismos discípulos. Pilatos, ¿cierto? Pilato era una de esas personas. Pero hoy vamos a enfocarnos en esos soldados. Ellos constituyen el primer ejemplo que puede ser la realidad de muchas personas, de muchos que aunque han conocido la historia de la cruz, aunque la han escuchado, no han experimentado de manera real lo que ella ofrece. No por sí sola, sino por lo que Cristo hizo a través de la cruz o estando en esa cruz. Entonces, las primeras personas son los soldados romanos. Ellos habían pasado largas horas al pie de la cruz. Ellos presenciaron todo lo que estaba ocurriendo. Ellos tuvieron la oportunidad de ver en primera plana y conocer la historia de Jesús. Aún así, se perdieron la esencia, se perdieron lo que realmente importa, se perdieron lo importante. Y la pregunta que nos queda es ¿por qué? ¿Qué hizo que ellos se perdieran eso? Tal vez usted y yo somos de los que recordamos el evento de la cruz, incluso vemos la película La Pasión de Cristo y decimos, pero ¿cómo es que estos hombres no entendieron, no lograron entender que estaban siendo injustos y que estaban matando al Hijo de Dios? ¿Les ha pasado que piensan en los sacerdotes y dicen, pero por favor, ¿cómo es que no pueden abrir los ojos? Incluso podemos llegar a pensar y a considerar la idea de que si hubiésemos estado ahí, nosotros lo habríamos hecho diferente. Tal vez eso solo me pasa a mí. La respuesta es que hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Pero ¿qué hace que un hombre pueda mirar a los ojos de un inocente, observar cómo lo están tratando y aún así no ser movido por lo que está ocurriendo? ¿Por qué ocurrió que los soldados no se percataron? ¿Qué había delante de sus ojos, en sus corazones, que les impidió ver la obra más maravillosa? ¿Cómo es que pudieron ver la cruz, estar tan cerca y aún así perdieron a Jesús? Quiero que vayamos al relato. Vamos a Marcos, capítulo 15, y vamos a mirar los versículos 16 al versículo 24 para enfocarnos y entender un poco qué estaba pasando en la mente y en el corazón de esos hombres que constituyen nuestro primer ejemplo. Dice el versículo 16, estamos en Marcos 15. Entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, eso es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y escuchen o lean conmigo, por favor, lo que dice el versículo 17. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias o venias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle.
Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía al campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Quién no piensa? Y eso lo hemos visto, esto expande todos los días, bueno, tal vez no de todos los días, pero es muy real para nosotros. Tal vez ustedes han visto la noticia del transportador de arroz que se quedó dormido o sufrió un accidente y entonces toda la comunidad va a socorrerlo, ¿cierto? Decirle qué necesitas, en qué te podemos ayudar, estás lastimado, ven cómo ayudamos a recoger toda tu carga. ¿Eso es lo que pasa? No. Hacemos honor a aquello de al caído caerle, ¿cierto? Eso no es lo que normalmente ocurre. De hecho, se voltea un camión con algún tipo de alimento y las personas llegan a mirar qué pueden sacar, ¿cierto? Y nosotros vemos esa escena y decimos, ¿cómo alguien puede ser, y voy a usar esta expresión, entre comillas, miserable de hacer algo semejante? Pero así somos los humanos. Así actuamos movidos por el pecado que no nos deja ver un poco más allá de nuestro propio beneficio. ¿Y saben ustedes lo que estaba pasando con esos soldados? Ellos estaban completamente cegados por sus propios intereses, por lo que acostumbraban a hacer, que simplemente no lograron ver un poquito más allá lo que realmente importaba. Y saben, he leído y escuchado a muchos autores y muchos que de una u otra forma llegan a coincidir en esto, y es que si había un grupo de personas en el primer siglo que tenían cara de pocos amigos, que parecían frustrados e irritados y bravos todo el tiempo, esos eran los soldados romanos. Muchos autores coinciden en que esos hombres no era el tipo de persona que uno quería mirar y sentir algo de empatía. Y en parte es porque ellos eran preparados para eso. No para mostrar un rostro amable, sino un rostro de terror, un rostro de miedo. Y cuando nosotros leemos todo lo que hicieron a Jesús, cuando nosotros leemos lo que acabamos de leer, no es difícil creer en que eso es cierto. Alguien llegó a la conclusión de que los soldados romanos poco disfrutaban, poco gozaban, poco se deleitaban, excepto cuando veían sufrir a sus víctimas. ¿Y saben lo que acabamos de leer? Es exactamente eso. Ellos vieron en la cruz, vieron en Jesús algo para deleitarse a sí mismos. Esa era la especialidad romana para con las víctimas o para con los victimarios. En este caso Jesús fue víctima, él no era ningún victimario. Pero la tradición nos recuerda que eran preparados para la tortura. De hecho, cuando nosotros vemos la historia bíblica, ellos son el último imperio vigente. De los grandes imperios, incluso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en la visión de algunos hombres, podemos ver que el imperio que está vigente es el imperio romano. Y ellos lo que hicieron, según la tradición, también fue adoptar todo este tipo de barbarie de los pueblos que llamaban o que se consideraban bárbaros. Y lo aplicaban a los condenados. Dentro de esos condenados, Jesús. Y Jesús sufrió toda esa tortura que al momento de ejecutarla ellos simplemente estaban felices. Nadie quería caer en manos de un soldado romano, pero Jesús lo hizo a voluntad. Y creo que esto corre perfectamente con lo que decía la profecía. Creo que lo que hicieron esos hombres esa tarde fue justo lo que nosotros leemos en Isaías. Isaías capítulo 53, versículos 1 al 5.
Eso es lo que dice Dios a través del profeta. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Versículo 2, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Y noten lo que dice el versículo 3. Fue despreciado y fue rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y vamos a hablar un poquitico de qué es eso del dolor profundo, porque a veces nosotros simplemente nos quedamos en la tortura física. Y es imposible no considerar que en realidad Él tal vez sufrió lo que tal vez ningún humano ha sufrido en carne. Pero Isaías dice que Él experimentó el dolor más profundo. Y luego dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Y ahí podríamos colocar nuestro primer ejemplo del día. Los soldados desviaron la mirada. Ellos miraron hacia un lado equivocado y perdieron el milagro que estaban presenciando o que podían presenciar. Luego dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Tal vez ustedes han visto la película completa, ¿sí? Pero la ciencia ha hecho un estudio profundo de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y ha concluido que es lo más cercano. Ni siquiera dice que se puede describir lo que significó el dolor físico que Jesús sufrió a manos de los soldados romanos. Y eso es muy, muy gráfico para nosotros. Pero la pregunta persiste y es, ¿quién puede ver a un hombre en semejantes condiciones y aún así perder el mensaje correcto? Los soldados lo hicieron. Y saben, no solamente lastimaron a Jesús de una forma física, sino que esto es un dolor del alma. ¿Saben lo que hicieron los soldados ese día? Ellos vistieron a Jesús como rey. ¿Pero lo hicieron porque en realidad lo veían y lo consideraban como rey? No. Ellos lo que hicieron ese día fue hacer un homenaje de una manera burlesca y celebraron a Jesús como rey. Pusieron un manto púrpura porque era el color que identificaba de alguna manera el linaje real. Y pusieron una corona de espinas, no porque lo consideraran como rey, sino una forma en cómo lastimaban y se burlaban de Jesús. Eso fue lo que pasó. Y usted y yo podemos ver a esos hombres gozándose en la escena. Ese día no solamente hubo espacio y lugar para la tortura, sino también para la creatividad. Cuando se trataba de la tortura y de la maldad, esos soldados tenían mucho ingenio. Y en medio del dolor más profundo que un inocente estaba preparando o estaba sufriendo mejor, estos hombres que pocas veces reían, encontraron la forma de gozarse el momento. Ellos literalmente jugaron a tratarlo como rey. Y fue una burla. Eso es más que dolor físico. Eso es emocional. Y saben, es más que indiferencia, esto es rechazo.
A veces pensamos de Jesús o que muchas personas son diferentes y ese no es el caso de los soldados. Una persona que es indiferente lo veo ahí y ni siquiera me doy la oportunidad de ahondar un poquitico y de preguntarme de qué se trata. Simplemente puedo verlo y seguir. Pero los soldados tuvieron la oportunidad de ver incluso la obra maravillosa. Tal vez algunos de esos hombres estaban viendo y presenciaron cuando Jesús sanó la oreja de uno de sus compañeros. Eso no es indiferencia, eso es rechazo. Y yo solamente puedo rechazar a alguien cuando he tenido la oportunidad de ver, de creer, y aún así elijo no hacerlo. Y eso es lo que pasó y lo que está pasando con estos soldados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que todo esto está pasando, pero perdemos la esencia? Y creo que la respuesta es esta. Ellos simplemente cumplían con la regla. Ellos estaban haciendo su trabajo ese día. Para eso se les preparaba, para eso se les formaba. Para eso ocupaban un lugar y estaban tan ocupados en el día a día que no lograron ver más allá de eso. Y la cruz simplemente terminó siendo un caso más. Simplemente una buena tarde de entretenimiento. ¿Saben ustedes cuántas veces la iglesia se reúne simplemente para entretenerse? Y no para adorar y no para glorificar. ¿Saben? Eso nos puede pasar a nosotros. De repente estamos tan sumergidos en hacer lo que es cotidiano o tan ocupados en nuestro día a día que nuestra perspectiva de la cruz simplemente puede llegar a algo que se queda en entretenimiento. ¿Qué tan sumergidos estamos en nuestras ocupaciones comunes? ¿Qué tan sumidos estamos en cumplir la regla que olvidamos al legislador? Eso nos puede estar pasando. De hecho, nosotros somos fascinados en cumplir. Pero aun cuando cumplimos la regla no significa que estemos honrando al legislador. ¿Será que como aquellos soldados el día a día nos está robando la maravilla de ver el milagro de Dios en las cosas comunes? Hay dos aplicaciones que puedo encontrar en la perspectiva que tenían esos soldados, esos hombres de la cruz. Y la primera es esta: quizá hay quienes ven la cruz solo en busca de algún beneficio pasajero. Y eso es tremendamente cierto y evidente. Tal vez unas semanas más adelante nos disponemos y la sociedad y el mundo se dispone para celebrar Semana Santa. Y qué bueno que es así, porque realmente no podemos olvidar, no podemos siquiera ignorar, no podemos negar la historia de la cruz, y eso es maravilloso. Pero aún así, puede que tengamos la mirada incorrecta. ¿Cuántas cruces bendecidas hay en nuestro entorno? Porque al fin y al cabo lo que importa es la cruz y el milagro de la cruz. Y el milagro de la cruz para muchos, desafortunadamente, no es Jesús mismo. Recuerdo cuando era adolescente o en mi infancia, no quería salir a la calle sin una cruz en mi cuerpo, ya fuera en mi muñeca o en mi tobillo o en mi cuello. Pero ¿saben? Desconocía completamente la historia de la cruz. Pero aún así, me sentía seguro, sentía que estaba agradando a Dios cada vez que tomaba la cruz en mi mano. Pero estaba lejos de lo que eso implica. Y pareciera que nos estuviéramos por un momento refiriendo a ciertas personas. Pero nos puede pasar a nosotros también. Nos puede pasar a nosotros que aunque pudiéramos sentirnos cerca de la cruz, pudiésemos estar lejos de Cristo.
Entonces, para esos soldados, ¿qué era lo importante? Lo importante era cumplir con la regla, lo que ellos sabían hacer. No podían ver más allá de eso, pero era más que eso. Ellos vieron a la cruz y en Jesús, en sus momentos más agónicos, lo único que podían pensar es: ¿qué nos puede quedar a nosotros? ¿Saben ustedes por qué personas laceran su cuerpo, cumplen promesas? ¿Saben por qué lo hacen? ¿Por qué aman a Jesús? No. Lo hacemos porque estamos pagando una penitencia, ¿cierto? Y la regla dice que el que reza y peca, el que peca y reza, o el que reza y peca, en fin, empata, ¿cierto? Cumple la regla. Cumple la regla. Y no importa dónde quede el que impuso la regla. ¿Por qué? Porque se trata de nosotros. Se trata de lo que Jesús puede hacer, o de lo que ya hizo, y entonces me siento en deuda con Él, ¿cierto? Pero pasan las semanas y ¿dónde queda eso? ¿Saben? No trasciende. No trasciende porque al fin y al cabo todo depende de lo que puedo obtener de Jesús. Esa era la perspectiva que tenían los soldados esa tarde. Para ellos era una tradición que las personas que crucificaban, ellos podían rifarse. Si se quedaban con la sandalia, quién se quedaba con la túnica, quién se quedaba con la correa. Y esa noche, esa tarde, cuando Jesús estaba haciendo la obra que podía salvar sus vidas, la historia para ellos no fue diferente. Porque estaban mirando en Jesús, mirando en ese hombre y diciendo: ¿qué puedo obtener de esto? Así que esa es una forma de ver a la cruz. En Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 21, Pablo ilustra que esa era la misma perspectiva y el mismo sentir de algunas personas que hacían parte de la iglesia. Y por eso digo, mira, nuestra perspectiva, si no tenemos cuidado, puede terminar siendo la misma que la de estos soldados. Y noten lo que Pablo escribe. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Eso es triste, ¿no? Que después de tanto tiempo de ministerio, Pablo pueda decir: estoy pensando en una congregación, estoy pensando en las personas que están a mi lado, a las que le he dedicado tiempo. Y él llega a decir de manera literal: a nadie más tengo que comparta mi ánimo, mi visión, que ¿a quién? A Timoteo. Pero noten lo que dice después: y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21, porque ¿cuántos? ¿Qué hacen? Buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Qué pasó con los soldados esa tarde? Vieron a la cruz y solo pensaban: ¿qué puedo obtener de este hombre? ¿Qué puedo obtener de este evento, de esta circunstancia? Y luego Pablo dice: hay quienes se preocupan por lo suyo propio y no por la causa de Cristo. No estamos muy lejos. Podríamos estar muy cerca de ellos. Es algo para preguntarnos y para vernos y evaluar si tal vez en algunos asuntos y áreas de nuestra vida podemos compartir perspectiva del sacrificio de Cristo con esos hombres. El segundo principio en medio de esto puede ser que muchos hay que, aunque ven la cruz, están tan ocupados en sus propios asuntos que sienten que no se pueden detener un momento para contemplar el milagro. Estamos tan ocupados que, aunque consideramos la importancia de la cruz, que aunque entendemos el mensaje central y la esencia del mensaje,
decimos no tenemos tiempo. Y saben, para esos soldados, obtener algo significó algo material. Pero para la iglesia de hoy, puede significar que estamos tan sumergidos en nuestros proyectos que no son malos. Puede ser que estemos tan sumergidos en los asuntos de nuestras propias familias que no es malo. Pero cualquier cosa que nos haga desviar la mirada y tener la perspectiva correcta de la cruz de Jesús en el día a día, entonces hace que nos perdemos el milagro, hace que nos perdemos la esencia de lo que estaba pasando allí en el madero. Incluso puede ser que de repente una mañana nos levantamos y decimos, uy, yo no puedo seguir así. Tengo que ir a la iglesia. No quiero que en 3 semanas me llamen o me pongan un mensajito. Porque estamos tan ocupados que aunque sabemos la realidad, no nos queda tiempo para trascender. Aún así, hay esperanza en Jesús. Dios es un Dios de segundas oportunidades y eso es genial. Y en esa misma escena de la cruz, cuando estamos considerando los soldados, hay no solamente un hombre, sino un grupo de hombres que al final tal vez lograron ver lo importante y tal vez lograron cambiar esa mirada. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 27 y vamos a mirar el versículo 54. Mateo 27, versículo 54. Esa es la parte maravillosa y que nos da esperanza en medio de todo esto trágico que hemos estado leyendo. Dice el versículo 54 de Mateo 27 que el centurión y los que estaban con él cuidando, vigilando a Jesús, visto el terremoto y todo lo que pasó después que Jesús murió y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. ¿Y notan ustedes lo que dijeron? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Qué bueno que siempre tenemos la oportunidad de cambiar nuestra mirada, ¿cierto? De cambiar nuestra perspectiva, de cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y saben, si es que Jesús solo murió y quedó en la tumba como los demás mortales, yo no quisiera estar en los zapatos de ese hombre, ni tampoco en los zapatos de sus hombres. Creo que esa sería la tragedia más grande que le pudiese acontecer a un hombre, que después de haber ejecutado a Dios, pudiera decir, lo hice y no tengo esperanza. Pero Jesús resucitó, ¿cierto? Y eso es maravilloso. Y eso nos recuerda que no importa cuántas veces hemos caído, cuántas malas decisiones hemos tomado, cuántas veces hemos tropezado, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y después de que todo esto pasó, un hombre con sus subalternos, si queremos usar ese término, tuvieron la oportunidad de considerar la historia de la cruz desde una perspectiva real. Y eso es maravilloso. Tal vez usted y yo hemos estado tan ocupados y tal vez nos hemos ido desviando, que hemos ido dejando de lado lo importante. Qué bueno es cuando Dios nos da la oportunidad de hacer una pauta y decir, estoy equivocado. Qué bueno es cuando Dios nos da la oportunidad de hacer un alto en el camino y decir, ¿saben qué, Jesús? Esta no es la dirección. No estoy yendo por el camino correcto. Las decisiones que estoy tomando en mi vida no son las que te glorifican. Y qué bueno que como ese centurión y ese grupo de hombres tenemos la oportunidad de decir, en realidad tú
tenías la razón. Tú tienes la razón y eso tiene que constituir un cambio de dirección en nuestras vidas. ¿Saben? Nosotros no sabemos las implicaciones de esa declaración en el corazón de ese centurión y sus hombres. En realidad no podemos decir que eso significó que ellos reconocieron a Jesús como Salvador personal y que fueron salvos. No tenemos luz para poder hacer una afirmación certera. Pero ¿saben qué sí podemos decir? Podemos decir de cada uno de nosotros: estuve perdido, estuve ciego, estuve descarriado, estuve lejos de Dios. Pero con toda la certeza puedo decir esta mañana que Él es el verdadero Hijo de Dios y que murió en una cruz para que yo pudiese tener una seguridad eterna, para que pudiese tener una esperanza. Pero no solo para eso, murió para guiar mi vida, para guiar mis pasos. Y esa es la perspectiva correcta acerca del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ojalá usted y yo no nos perdemos de eso. No nos perdemos solamente del Salvador, porque sospecho que, y espero que así es, que todos en esta mañana, en este lugar, hemos experimentado la salvación, pero que también hemos abrazado al Señor y al Rey y al que gobierna nuestra vida. ¿Cuál es tu visión de la cruz? ¿Con qué ojos miras a Jesús? Cuando entiendes la historia de la redención, ¿por qué es interesante para ti? ¿Saben? La historia de la redención y la historia de Semana Santa y la historia de la cruz no tiene que ver con lo que Él espera que yo haga para que luego Él haga. Se trata de que Él nos llama a ser por lo que Él ya hizo. El milagro de la cruz en sí es que Dios hecho hombre ocupó nuestro lugar. Y eso merece que nosotros vemos la cruz y vemos a Jesús con la perspectiva de Dios y no con la perspectiva que nosotros podemos tener acerca de la cruz. Tomemos un momento, por favor, para orar. Una buena pregunta para hacernos esta mañana es: ¿quién es Jesús en mi vida? Para esos soldados fue un condenado más. Incluso para esos soldados fue alguien que en un momento pudo satisfacer su necesidad física a través de unas sandalias, a través de un cinturón, a través de una túnica. Y se perdieron al Salvador, al que podía darles algo no solamente terrenal y pasajero, sino al que podía darles lo más valioso que un hombre pueda recibir: la salvación de su alma. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Tal vez un amuleto? ¿Quién es Jesús en tu vida? Si Jesús no es tu Salvador, y si tú no puedes pensar esta mañana en que puedes mirar el rostro de Jesús y decir: tú eres mi Salvador, estás perdido o estás perdida. Te estás perdiendo de la parte mejor. Pero si esta mañana tú puedes hacer esa pausa, como ese centurión, como esos soldados al final, y decir: definitivamente he estado creyendo en un Jesús que ni siquiera es bíblico o de una forma errada. Hoy tú puedes cambiar esa mirada y decirle: Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador. Y con manos levantadas simplemente nos estás diciendo: yo quiero que alguien me guíe y yo quiero que alguien me hable un poco más de esto. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien con mano levantada
nos diga, yo quiero poder decir que Jesús es mi Salvador y tener seguridad de eso? Levanta la mano. ¿Hay alguien? Señor, gracias, porque tal vez muchas veces mi actuar fue como el de esos soldados. Indiferencia, rechazo. Pero tú me diste la oportunidad de hacer un alto en el camino y cambiar esa perspectiva. Y eso solo pasó por tu gracia y tu misericordia. Y te alabo por ello. Y te doy gracias por lo que has hecho en la vida de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por la vida por lo que vas a hacer en la vida de aquellas personas que aún no han logrado ver, que aún no han logrado tumbar esa barrera. Yo te ruego que, al igual que ese centurión, ellos puedan decir, Jesús, tú tienes la razón. No puedo seguir negando esta evidencia, no puedo seguir negando esta realidad. No puedo seguir siendo ciego ante mi propia forma de ver la cruz y mi propia forma de ver la vida y lo espiritual. Y que eso implique la salvación para sus almas y el pleno reconocimiento de que tú eres el Rey, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana y por darnos la oportunidad de meditar en ella una vez más. En tu nombre, amén y amén.